Y mientras oraba y le preguntaba al Señor por la palabra de este momento, el Señor me llevó a un personaje bíblico muy importante que se llama Caleb. Necesito que repita ese nombre fuerte a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Bien, Caleb es tan importante dentro del relato del Pentateuco por una razón específica. Cuando el pueblo sale, dice la palabra que Moisés, entre muchas otras personas, se pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Ustedes escucharon la historia, con un momento de rabia le pega la piedra cuando tenía que hablarle. Pero el Señor hizo claramente 2 excepciones en la travesía de Egipto. La primera excepción fue con Josué. Él es más conocido porque fue el que reemplazó a Moisés. Y además hay un libro en la Biblia dedicado a él. Él lo escribió, Josué. Pero su camarada, su amigo Caleb, para algunos no es tan famoso, pero es muy importante dentro del relato. Ellos inicialmente eran espías, los escogen para que vayan a mirar la tierra prometida. Entran por una frontera que se llama Cades Barnea, miran todo lo que había ahí, llegan con un reporte. Y de los 12 que fueron, 10 dicen: vea, eso está muy bueno, muy lindo y todo, pero no podemos tomar esa tierra porque nos van a matar, nos van a acabar. La gente se llena de pánico y ahí es donde aparece Caleb. Repita otra vez el nombre a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y Caleb dice: no se asusten, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a dar la victoria, vamos a pelear. No obstante, su intento de animar a la gente fracasó. Las personas terminan creyendo en el pesimismo de los 10 y no en la fe de los 2, de Josué y de Caleb. Pero Dios, que es justo, le dice a Caleb: ¿sabes algo? A ti, por tener un espíritu diferente, te voy a dar esa tierra que viste. Y le traza una promesa. Pero la cita bíblica que voy a leerle a usted pasó 45 años después de la promesa. Otra vez, Dios le dice: voy a hacer esto. ¿Cuántos dicen amén? No, voy a hacer esto. Pero pasan 45 años. Eso sería muy duro. Imagínense uno soltero aquí diciendo: Señor te va a dar a alguien. Griten amén los solteros. Por eso está soltero. Griten amén los solteros que están aquí. Dios diciéndole: te voy a dar familia. Y el Señor dice: pero te faltan como unos 23 años solo. Ay, padre, ya cuando yo esté como una uva pasa. Sí, no. Hay cosas que Dios prometió, pero demandan esperar. Y entonces, aquí es donde viene el problema. Ya voy a leer la Biblia. Aquí es donde viene el problema. Nuestra generación, todo lo que demande espera, lo repele, porque nos gusta lo que tiene proximidad o rapidez. Mire, usted va a un centro comercial, Dios le dio salud, sus piernas funcionan, su sistema circulatorio también, sus pulmones también. Pero qué paradójico que en lugar de subir unas escaleras y bajar las cosas que nos haría muy bien, ¿a dónde vamos? A las eléctricas. Porque nos cuesta esperar y por eso estamos como estamos. Porque queremos todo fácil y rápido. Pero lo que quiero mostrarte hoy a través de la palabra es que para Dios tu prisa no lo afana a Él. Tus ganas de que todo pase ya no apresuran a Dios. Vamos a mirar a Josué y luego de mirar a Josué le digo el título de la palabra, que estoy muy largo con esta introducción, pero es necesario. Josué capítulo 14 verso 10 al 12 dice: ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo la promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, pero estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar peleando tan bien como lo hacía entonces. Así que dame esa zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a unos descendientes de Anac. Los descendientes de Anac eran gigantes que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor lo dijo. Querida iglesia, mire la pantalla. La palabra de hoy se llama así: seguiré creyendo
aunque tenga que esperar. Otra vez, lo va a repetir conmigo fuerte. 1, 2, 3. Seguiré creyendo, aunque tenga que esperar. Bien paradójico, ¿no? Cuando nos ponen a esperar, dejamos de creer. Pero con Dios, aunque haya que esperar, sigo creyendo. Y desde luego, el punto de partida de este mensaje es la historia de Caleb. Quiero que nos basemos en esas cualidades que este hombre reunía, que a los ojos de Dios fueron tan importantes y tan valiosas, que empiezo inicialmente hablándole de su iniciativa. Caleb fue un hombre que al ver el miedo de otros, él se lanza, dice: no podemos hacerlo, Dios va a estar con nosotros. Para él hubiera sido más fácil apagarse cuando todos se apagaron. Pero cuando la gente estaba dando un paso atrás, Caleb estaba dando un paso adelante. Y aquí es donde quiero empezar a decirte, iglesia, hay gente que está esperando que Dios le haga lo que le toca hacer a usted, y Dios no trabaja de esa manera. Dios no va a hacer lo que a ti te toca hacer. Dios mete su mano en lo imposible, pero lo posible es tu tarea. Así no diga amén. Así es. Y quiero empezar con esta frase: Dios reserva cosas especiales para la gente que tiene iniciativa. Punto. Usted a mí no me puede venir a decir que Dios trata igual al flojo que al que tiene iniciativa. No, señor. Hay gente que está caminando en cosas porque decidió creer. Hay gente que vio puertas abiertas porque decidió creer. Hay gente que, escuche bien, terminó casado en un buen matrimonio porque se lanzó. Hay gente que está en este momento caminando en cosas porque decidió dar el paso de iniciativa. Pero a mí me alarma ver esta generación de gente que está esperando que las bendiciones vengan y lo atrapen. Que las bendiciones, no, miren, las bendiciones no atrapan a los perezosos. Lo vuelvo a repetir: las bendiciones no atrapan a los perezosos. La palabra del Señor nos enseña a ser esforzados. La palabra del Señor nos enseña a ser valientes. La palabra del Señor nos enseña a determinarnos. Y cuando usted da un paso con fe, Dios va a responder con gloria. Lo vuelvo a repetir: cuando das un paso con fe, Dios responderá con gloria. Grítame amén si lo crees. Entonces, permítame mostrarle las 3 cualidades de Caleb. Primera, Caleb esperó con paciencia enfocada. Tenga la bondad y repita ese concepto conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Con paciencia enfocada. Vamos a la Biblia nuevamente. Quiero que leamos el versículo 7 que dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a explorar la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés me hizo la promesa, el Señor me ha mantenido con vida, con buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años de edad. ¿Qué es la paciencia enfocada? Présteme mucha atención. Cuando nosotros estamos esperando algo de parte del Señor, solemos depositar nuestra paciencia en alguien. Permítame darle un ejemplo. Usted necesita una respuesta laboral. Metió su hoja de vida, o mandó un proyecto que quiere que le acepten con su empresa, o está aplicando para un nuevo cargo, para un incremento, para un aumento, para un cambio de ciudad. Es muy delgada la línea que nos lleva a nosotros al lugar de esperar en Dios, esperar en la gente. Eso se llama paciencia enfocada. ¿Cuál era la clave de Caleb? Que aunque pasó el tiempo, Caleb no estaba esperando en el hombre. Caleb estaba esperando en Dios. Lo vuelvo a repetir: Caleb no estaba esperando en el hombre, Caleb estaba esperando en Dios. Por favor, respóndame levantándome la mano si algún día usted esperó en un hombre y esa persona le quedó mal.
No, quiero que levante las dos y grite uno, dos, tres. Así ve. Y el problema es que algunos lo siguen haciendo. Siguen colocando su paciencia en el hombre. Siguen colocando su paciencia en las personas. Caleb me gusta porque él dijo: no importa que pasen los años, no importa que el tiempo parezca que se está yendo, no importa que parezca que al hombre se le olvidó, a mi Dios no se le olvidó lo que él me prometió. Y si Dios me lo prometió, Dios me lo va a cumplir. Y aquí viene algo interesante: no esperes que Dios te dé detalles cuando Dios te da promesas. Lo vuelvo a repetir: no esperes que Dios te dé detalles cuando Dios te da promesas. Dios te dice qué, pero no te dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Y eso es paciencia enfocada. ¿Sabe por qué? Y quiero que copie esta frase, le tome foto, la guarde en el corazón. Dios no necesita darle fechas a un corazón que tiene paciencia enfocada. No es necesario. Señor, ¿y podrías decirme cómo cuándo? ¿Y podrías decirme cómo dónde? No, Señor, así no me digas cómo, ni cuándo, ni dónde, ni con quién. Fiel es el que prometió. Y si Él lo prometió, no sé cómo, pero Él lo va a hacer. No sé cuándo, pero alguien tiene que decirme amén. Eso es paciencia enfocada. Celebré estos días con mucha gratitud porque Dios me permitió estar casi 2 fines de semana aquí en la ciudad con mi esposa y con mis hijos. Y el fin de semana pasado les dije: alístense que me los quiero llevar a un lugar a pasear por la noche. Listo, papá. Pero mis hijos están en esa edad que les gusta salir a jugar en la unidad con los compañeritos, los amiguitos. Entonces nos dañan los paseos, las salidas. Yo quiero ir a cine, ellos no quieren por estar jugando. Pero ese día se fueron a jugar y yo debo confesarles que me alegré un poquito porque estaba muy cansado. Dije: pues me voy a quedar descansando. Y me acosté. Cuando de repente van llegando los dos así todos sudados, acabados, y: papá, antes vámonos para donde dijiste. ¿Alguien me entiende que usted ya está empijamado y le arman plan para salida? Y yo: no, pero ya estoy cansado, ustedes se fueron a jugar. Y mire las palabras de Anita: tú lo prometiste. Y si tú lo prometiste, tú lo cumples porque tú tienes palabra. Qué extorsiva fue la gorda. Jerónimo me dice: papi, ¿me puedes prestar tu celular un momentito? Yo se lo presté, yo no sabía lo que me iba a meter. El chino fue a Google y puso el nombre del lugar al que íbamos a ir. Me dice: cierran a las 12, todavía hay tiempo. Nos hicieron arreglar e irnos para allá. Y allá estaba yo a las 10:30 chupando frío. ¿Por qué? Por una promesa. Y sé que viene algo importante. Para nosotros es más importante lo que nos prometen que aquel que promete. Y ahí está el error. Cuando es más grande la promesa que aquel que prometió, ahí es donde te desenfocas. Ahí es donde pones tu confianza en algo o en alguien. No, escúchame, tu Dios es más grande que cualquier promesa. Tu Dios es más poderoso que cualquier tiempo, fuera de tiempo, desgaste, recurso. Tu Dios puede más que lo que tú no has podido hacer. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Aprende a poner tu mirada en el Señor. Aquí viene otra cosa que quiero decirle, y es que querer saber cuándo sucederá algo aumenta la desesperación. Pero recordar quién lo prometió aumenta la fe. Señor, ¿cuándo? Usted se va a desesperar. No le pida a Dios fechas. Déjelo que trabaje. Mire, yo hoy lo sé. Yo hoy en mi vida me he dado cuenta que muchas cosas que yo quería antes no llegaron antes, llegaron en el tiempo de Dios. Y siempre las cosas que llegan en el tiempo de Dios y agradecen después, nunca se agradecen antes ni durante, porque nuestra mente no logra entender. Por ejemplo, yo un día, como un elogio, como un cumplido, le dije a mi esposa: ojalá te hubiera conocido antes. Cuando yo vi una foto mía antes, dije: no, donde la hubiera conocido antes no me da ni la hora. Porque todo tiene su tiempo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay cosas que usted quiere que pasen ya, y Dios dice: no, ya no, las voy a hacer pero Señor, las voy a hacer, pero voy a hacerlas después. Pero es que yo quiero esto. Y aquí viene la clave. La paciencia enfocada no se enfoca en el problema, se enfoca en Dios. Tu
tú sabes cuándo hacerlo, sabes de qué manera hacerla, tienes el control y además Dios tiene lo mejor para nosotros. Escúchame, te lo vuelvo a repetir, Dios tiene algo mejor preparado para ti. No te dejes afanar, no te desesperes, pon tu paciencia en Dios y cosas grandes Dios hará en tu vida. Si alguien lo cree, gríteme un fuerte amén, por favor. Ustedes saben en qué áreas Dios le está hablando en este momento. Tenga paciencia enfocada. Ahora, déjeme mostrarle lo segundo. Caleb no solamente tuvo una paciencia enfocada, Caleb también tuvo una amalgama de confianza y fe. La palabra amalgama originalmente se usa para la mezcla de metales, pero también la Real Academia de la Lengua Española permite la palabra para el uso de mezcla de cosas opuestas o diferentes. Es decir, una amalgama es una mezcla. Y en este caso la Biblia está hablando de, quiero mostrarte la confianza de Caleb y la fe de Caleb. Por favor, levante todo el mundo su mano derecha, llévela al corazón y diga confianza. Fuerte, vamos, cuenta de 3, 1, 2, 3, confianza. Ahora levántela arriba lo más que puede, diga fe. De nuevo, 1, 2, 3, diga confianza y fe. Los que están en línea también, vamos conmigo, confianza y fe. Muy bien, ahora déjeme mostrárselo en la Biblia. Dice el versículo número 11 lo siguiente: estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear bien como lo hacía entonces. Así que dame esa zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a unos descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor lo dijo. Mire, note que en Caleb no solamente había una confianza en Dios, Caleb de alguna manera confiaba en lo que él podía hacer. Y no me malinterprete, porque no estoy hablando de la autosuficiencia. Este hombre dijo, si Dios me ayuda, yo lo hago. Pero mire su actitud. Aunque tiene 85 años, está diciendo, yo puedo. Yo tengo la misma fuerza. Dios me va a ayudar, Él va a estar conmigo. Pero mire, qué curioso es que esta generación es tan floja, tan cansada. Estamos estimulando a la gente a que ya pare, descanse. Y mientras escribía esta palabra, Dios me llevaba a pensar en algo, y es que nunca es tarde para ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Veníamos nosotros en un vuelo de Miami con mi esposa, estábamos atendiendo un evento y una señora se sienta en la tercera silla y empieza a hablar con nosotros. Empezamos a conversar y ella nos platica acerca de su oficio, nos ofrece su profesión y dice que tiene 10 años de experiencia, pero la señora rayaba como con los 60 y algo de años. Entonces fue inevitable para mi cabeza hacer matemáticas. Y dije, 10 años de experiencia. Y dice, sí, yo me gradué hace 10 años. Hace 10 años. Y es abogada. Digo, o sea que esta señora se graduó como a los 50 y tantos. Pues sí, mis queridos, y no solamente eso, aquella mujer que había tenido el sueño de ser una profesional se pagó la carrera vendiendo postres y vendiendo comida en la empresa donde trabajaban. ¿Sabe qué es eso? Se llama espíritu y se llama actitud. Pero hay gente aquí que dice, no, pastor, a mí ya me pasó el tiempo. No, pastor, no hay nada que hacer. Dios me trajo como atalaya a decirte, viejo el diablo, si tienes salud, si Dios te ha capacitado, si tu corazón late, deja de pensar que ya Dios no tiene cosas para ti. Pastor, es que uno tan viejo. Yo lo entiendo, mire, la ciencia dice que a los 35 años se acaba la juventud. Lo dice la ciencia. Yo con razón en estos días sentía tanto calambre. Pero no te creas esto. Cuando Caleb fue a la tierra prometida, era un joven de 40 años. Pastor, ¿cómo le va a decir joven? Claro, recuerden que la expectativa de vida en aquel entonces rondaba los 120 años. Así que si tenía 40 no estaba ni en la mitad de la vida, era joven todavía. Y tenía fuerza, y tenía empeño, y tenía ganas. Pero qué curioso que 45 años después usted ve la misma actitud de Caleb. ¿Sabe qué es lo que está matando a esta generación? Que dicen, no, ya para qué, no, ya tantos años de casado, no, ya tanto tiempo juntos. Levántese y cuide el matrimonio, mijo, que por andar pegado viendo noticias va a perder el hogar.
se les apagó la iniciativa. Hay hombres que se les apagó. No, ya tantos años nos reprodujimos, ya tengo nietos, no, hermano, avive la llama del amor. Dígale: mi vida, mírame a los ojos, hoy la invito a almorzar. No quieren decir amén. ¿Y sabe cuál es el problema? Que yo no pienso detenerme. Míreme a los ojos. Si usted deja morir la iniciativa, se le van a morir otras bendiciones. A mí me encanta de Caleb, que dijo: no importa que tenga 85, sigo adelante. Todavía tengo tiempo para ver la mano de Dios. Todavía puedo disfrutar lo que el Señor me ha entregado. Deja de creerte la mentira de esta generación, que ya no puedes, que estas pastores que ni trabajo me dan. Mire los años. Sueña en grande, cree en el talento que Dios te dio. Si no te dan negocio, monta tu propio negocio y di: con la bendición de Dios saldrá. Alguien gríteme amén si me está entendiendo. Mire, hay una isla pequeñita, chiquitita, pequeñitica, bella. Se llama Okinawa y queda en Japón. Y le hicieron investigaciones a aquella pequeña isla porque la gente es demasiado longeva. Pasan más de los 100 años. Y identificaron varias cosas: su alimentación, son gente muy relacional, son gente que le gusta compartir. Pero esto fue lo más interesante. Ellos tienen dentro de su cultura una palabra que se llama Ikigai. Ikigai significa sentido de vida, motivo de vida, propósito en esta tierra. Entonces es curioso ver zapaterías con pero ancianos. Yo creo que ese anciano pasa por un cementerio en Cali y lo dejan. Ya se ve, pero tú los ves así, arreglar sus zapatos y trabajar, y es como si nadie fuera viejo para lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos tienen una filosofía de vida, y es: mientras pueda hacer algo por la gente, lo voy a hacer. Pero note que muchos de nosotros, y aquí le voy a hablar de algo, el Señor me habló cuando preparaba esta palabra. Hijos que están aquí, hijos que estamos viendo a nuestros padres envejecer, hijos que estamos viendo a nuestros padres ya no con la misma fuerza que tienen antes, hijos que estamos viendo a nuestros padres ya la velocidad empieza a reducir, ya empiezan a contar las mismas historias una y otra vez, y ya tú no sientes que ellos te van a proteger, sino al revés, que tú tienes que protegerlos a ellos. Ten mucho cuidado, porque si algo puede acelerar el deterioro de tus papás, es hacerlos sentir que ellos no pueden hacer nada. Está muy callado usted. Ten mucho cuidado. Al contrario, estimúlalos. Claro, no pueden hacer lo mismo que hacían antes, pero no les quites el propósito. No se los detengas. Déjalos que se sientan útiles, déjalos que se sientan productivos, déjalos que quieran servir, déjalos que se levanten. Eso les da vida, eso los hace sentir parte de algo. Y yo vengo hoy de parte de Dios a decirle a esas personas que dicen: no, las bendiciones ahora son para los jóvenes, no, las promesas son para los jóvenes. No, hoy me rehúso a creer eso en el nombre de Jesús. Dios no es un Dios de jóvenes, Dios es un Dios de generaciones. Y así como va a levantar nuevas generaciones, también te va a levantar a ti, también va a levantar tu familia. Hay alguien aquí que lo crea y grite un amén fuerte. Actitud. Tienes la capacidad de liderar ahí sentado. No, lidera. Dios te ha dado capacidades. Métele ganas, métele actitud a lo que el Señor te ha entregado. Eso me apasiona de Caleb. Hay un escritor muy conocido porque ha hecho varias obras de fantasía y además unas películas que se hicieron muy famosos, de las cuales no voy a hablar, pero permítame referenciar el nombre: Las Crónicas de Narnia. Es conocido como C.S. Lewis. Y este autor, cuyo nombre original es Clay Staples Lewis, escribió más libros de teología que libros de fantasía. Y mire la frase que me pesqué de uno de sus libros: nunca eres demasiado mayor como para ponerte otra meta o soñar alguna cosa nueva. Tómele foto. Nunca eres demasiado mayor
como para ponerte otra meta o soñar alguna cosa nueva. Yo no sé si alguien me está escuchando, pero quiero que levantes la mano y confíes en lo que Dios va a hacer. Hay promesas que Dios tenía reservada para tu juventud, hay promesas que Dios tiene reservada para esta etapa, y hay cosas que vas a ver en tu etapa de adultez. No te limites a lo que el Señor va a hacer. Confía en Él y dile: Dios, así como este hombre que le metió ganas, yo también lo voy a hacer, porque si Él está conmigo, voy a ver la respuesta de Dios, aunque tenga que esperar. Grítame amén y alaba a Jesús con ese aplauso, por favor. Hay algo que me apasiona de este hombre, que cautivó mi corazón cuando lo leía, y quise escribir una frase de él, y es: hay bendiciones que estuvieron disponibles para todos, pero solo las alcanzaron los que tuvieron iniciativa. Esa tierra prometida no era solamente para Caleb y sus descendientes, era para todos, pero por cuanto les faltó espíritu, no pudieron reclamarlas. Hoy te digo en el nombre de Jesús, tal vez la vida te puso en un proceso donde todo está difícil. No te compares con otros, porque a este le tocó más fácil, a mí me tocó más difícil. Créele al Señor y dile: Dios, si me tocó subir en reversa esta loma, lo voy a hacer. La clave es que tú estés conmigo. Ay, pero es que mira, para Él es más fácil. No importa que para otros sea más fácil y que para ti sea más difícil. Sea agradecido con el Señor, que no se trata de cuántos obstáculos tienes o no tienes. Se trata de que veas y confíes en la mano poderosa del Señor a tiempo y fuera de tiempo, y le puedas decir: Señor, yo voy a mezclar esa confianza con esa amalgama. Alguien vino y te dijo: no, tú no sirves para nada, y usted se le creyó el cuento. A mí me dijeron a los 11 años que yo era un fracaso para la música. Eso me lo dijeron. ¿Se imagina que yo me la hubiera creído? No les hubiera cantado ahorita. Hay cosas que el hombre te va a decir que no coinciden con lo que Dios te dijo. Hay dictámenes que el hombre te va a decir que no coinciden con lo que Dios te prometió. Aprende a escucharlos, aprende a esquivarlos y aprende a decir: me voy a agarrar de lo que Dios me prometió, me voy a sostener de lo que Dios me dijo, me voy a aferrar a las promesas del Señor. Alguien aquí tiene que entenderme, pero Dios se va a mover si tú te mueves. Dios va a bendecirte si tú das el primer paso en Dios y le dices: Dios, confío en lo que me has dado y confío en lo que tú me has prometido. Alguien en este lugar, yo quiero que me grite un amén si me está entendiendo. Eso es fe y confianza plena en el Señor. Me dijeron mis hijos: papá, fuimos allá al lugar donde íbamos a ir. Papá, tírate de la tirolesa. Y yo lo pensé varias veces. Pregúnteme por qué. Pregúnteme con más chisme. Porque le tengo miedo a las alturas. Tengo miedo a morir de un lugar alto, quemado, ahogado, entre otras. Pero las alturas me dan miedo. Y entonces viene y me dice: Jero, ¿o te da miedo, papá? Ay, cuando me dijo miedo dije: no, mijo, primero muerto antes que cobarde. Vamos para acá. Entonces entramos allá, póngame la foto. Y me puse, mire, ahí me voy a aventar yo también. Ahí donde usted puede ver mi sonrisa, yo estaba muerto de pánico por dentro. Pero el velorio se lleva por dentro. Y entonces nos subimos. Se lanzó mi hijo de primero. Ese es un intrépido. Después Anita: papá, ¿me puedo tirar? Hágale. Salió la gorda. Y el problema es que cuando a mí me amarraron esas cosas, hermano, esa vaina talla. Yo me la puse y me dice: no, súbasela más. Y viene después con una correa y ¡cra! Yo dije: Señor, gracias a Dios soy papá ya. Póngame el video que les voy a mostrar cómo fue la tirada. Míreme. Míreme. Ahí me tallaba hasta el alma, hermano. Yo no cabía ahí. Mire, la naturaleza diciéndome: bájese de ahí, que eso no es para usted. Pero yo dije: cobarde jamás. Me voy a tirar. Le oré al Señor, le dije: Padre, que yo no me caiga. Me fui. Míreme, 1, 2, 3. Eso, ahí salí. Increíble. Usted no sabe la talladura que yo llevaba ahí. Quita el video, demasiada belleza en el escenario. Eso. Cuando llegué a la última estación, el muchacho me dice: ahora tiene que agarrarse de 2 cuerdas. Una es el freno porque está rápida y es lejos. Dije: va para esa. Y me tiré. El problema es que lo frené tanto que quedé suspendido en toda la mitad.
Hermano, a mí me dolía hasta el alma. Yo decía, Padre, ¿yo por qué hice esto, Señor? Perdóname, Señor. Tú me hablaste, yo no sé qué me pasó. Quedé ahí trepado, una muchacha flaquita me ayudó a salir. Yo me bajé de ahí. Todavía estoy tallado. Eso fue hace días. Todavía tengo una marca ahí. Pero mire, si yo no hubiera tenido ese acto de iniciativa, no lo hubiera dejado en el recuerdo de mis hijos para siempre un momento tan especial como ese. Hay gente que por falta de iniciativa, no, eso ya no es para mí. Se están perdiendo la oportunidad de disfrutar cosas maravillosas que Dios le va a dar. Hay líderes que están apagados, que se tienen que encender en el nombre de Jesús. Hay predicadores que están apagados, que se tienen que volver a encender en el nombre de Jesús. Hay empresarios que se dejaron apagar, que se tienen que volver a encender en el nombre de Jesús. Porque no son tus fuerzas, aunque las necesitas. Es el poder, el respaldo y el favor de Dios contigo, que hoy te dice, da el primer paso y yo doy el segundo contigo. ¡Grítame amén! Esfuerzo. Pero déjeme entrar a lo tercero y último, y con esto voy a terminar esta palabra. Permítame recapitular. Caleb tuvo 3 cualidades. La primera, una paciencia enfocada. Voy a esperar, pero voy a esperar en Dios, no en la gente, no en las cosas, no en el contrato, no en el contacto, no en el dinero, en Dios. Porque si espero en Dios, aunque tarde tiempo, Dios no me va a fallar. Lo segundo que te acabo de enseñar es que debemos esperar con la amalgama de confianza y de fe. Confianza para reconocer que el Señor nos ha dado habilidades, dones, talentos, y que muchos de nosotros por miedo, por sentirnos viejos, porque ya no hay más, los guardamos, cuando Dios todavía quiere usarnos. Si ponemos nuestra confianza en Él, eso es muy importante. Ganas sin Dios es positivismo, y eso no sirve para nada. Es con Dios. Señor, tú me diste este talento, yo solo necesito que tú me digas sí, y me lanzo. Eso es la mezcla de confianza y de fe. Pero aquí déjeme darle lo último. Seguiré creyendo, aunque deba esperar, con devoción constante. ¿Puede leer eso fuerte conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Con devoción constante. Permítame mostrarle algo que, aunque solamente le leeré un versículo, se repite siempre cuando se habla de Caleb en la Biblia. Y es en el versículo 14 del mismo capítulo. Hebrón es la ciudad que Caleb conquistó. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. Siempre que la Biblia habla de Caleb, lo refiere como un hombre apasionado por Dios. Siempre que la Biblia habla de Caleb, lo refiere como un hombre que decidió poner su confianza plenamente en el Señor. Iglesia querida que hoy me escuchas, la devoción es uno de los regalos más hermosos que Dios nos da en medio de la angustia. Míreme a los ojos. ¿Usted sí se ha dado cuenta que desde que la crisis lo tocó, usted ora más? Me voy a bajar, muchachos de producción. Usted sí se ha dado cuenta que desde que el día malo llegó a su vida, a usted se le ha despertado un deseo por buscar a Dios mucho más de lo que lo hacía antes. De hecho hay un verso en Salmos capítulo 119, creo que es el versículo 27 si mi memoria no falla, que dice: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestarle atención a tus mandamientos. Y quiero que me escuches, iglesia. Lo más importante en tu dolor no es que vengas lo que le estás, no es que llegue lo que le estás pidiendo a Dios en tu dolor. Lo más importante es que crezca tu devoción. Porque hay gente que ahora está orando lo que nunca antes había orado. ¿Y sabes por qué Dios no te está respondiendo rápido? Porque quiere que empieces a cultivar el hábito, y el hábito, y el hábito.
Y no que te levantes por una semana a orar a las 3 de la mañana, sino que lo hagas todo un mes. Y no solamente un mes, sino toda tu vida. Y quede establecido en tu corazón ese parámetro diciendo: aprendí en el desierto que Dios hay que buscarlo. Aprendí en la victoria que Dios hay que buscarlo. Aprendí en las puertas abiertas que a Dios hay que buscarlo. Aprendí cuando no tenía nada que a Dios hay que buscarlo. Y ahora que tengo todo, aprendí que tengo que seguir buscando a Dios. Eso se llama devoción. John Mark Comer en su libro Practica el Camino cuenta la historia de un anciano agricultor. Gracias. Y aquel anciano, cuando salía de su labor en el campo, se iba para la iglesia. Miraba el altar y empezaba a llorar. No hablaba, lloraba. Y el pastor, un día lleno de inquietud, le preguntó y le dijo: ¿te pasa algo? Y aquel anciano respondió y dijo: no, estoy llorando porque siento que Dios me mira, yo lo miro y somos felices. Cuando yo leí ese apartado, cerré el libro, cerré mis ojos y le dije: cierto que en medio de mi flaqueza y mi debilidad, tú me estás mirando, Señor, porque yo también te quiero mirar a ti. Y cuando ves a Dios en tu dolor, eres feliz, porque ya no importa lo que te falta, solo importa Él. Así no me des nada, si tú estás conmigo, si tú me miras, yo voy a ser feliz. Pero la iglesia no sabe lo que significa la palabra contemplación. Mientras no haya contemplación, no habrá sustancia en la oración. El salmista lo dijo de una forma preciosa. Salmos 27:4 dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir todos los días en tu templo, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. ¿Sabes qué es devoción? Ir a orar y no pedirle nada al Señor. Ir a orar y no decretar nada, no reclamar nada, simplemente decirle: tú me miras, yo te miro y soy feliz contigo. Pastor, ¿y cómo veo a Dios? Lo ves en los detalles, lo ves en la confirmación de la palabra, lo ves en tus hijos, lo ves en tu casa, lo ves cuando dejas de mirar lo que perdiste y miras lo que tienes y te das cuenta que Él siempre ha estado contigo. Caleb sabía que Dios le había prometido una tierra, pero durante 45 años lo que lo sostuvo no fue una tierra, sino la presencia de Dios. Eso, mi querido hermano, eso se llama devoción. Tomé la decisión de que iba a empezar a orar sentado en mi tapete, ahí en mi oficina. Y entonces empecé a tirarme todos los días desde hace 15 días ahí. Y me siento a contemplar al Señor. Pongo música, cierro la puerta con llave y empieza la guerra espiritual más fuerte que todos tenemos, que
que paradójicamente no es contra demonios, sino contra pensamientos. Y han pasado cosas tan hermosas en mi devocional. He sentido como el Señor renueva mi fe, renueva mi confianza, me levanta, me consuela. Y debo ser honesto, hay otros días en donde tengo que entrar a pelear contra una cantidad de pensamientos, tengo que entrar a pelear contra las notificaciones de mi celular, tengo que entrar a pelear contra los pensamientos que tratan de llevarme a otro lugar, cuando lo que tengo que hacer es contemplar al Señor. No siempre es fácil, pero siempre es hermoso. Y pensaba en esto: la distracción arruina la devoción. La distracción arruina la devoción. ¿Sabes por qué hay gente que viene a la iglesia y se va exactamente igual? Porque no son capaces de dedicarle al Señor unos minutos de plena concentración, sino que solamente basta que tu celular vibre para salirte del culto a ver tus redes en plena iglesia. ¿Ves? La distracción arruina la devoción. Mírame a los ojos, escucha lo que te voy a decir. ¿Quieres que tu fe crezca? Aprende a tener tiempos de contemplación de la presencia del Señor. Y dile: Dios, tú sabes lo que necesito. Me lo des o no me lo des, contigo lo tengo todo. Y la Biblia lo dijo de mejor manera. Isaías, mira esta belleza de versículo: tú les das paz a todos los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es refugio eterno. Alguien que tome la palabra y me diga un amén si lo está entendiendo. Ahí está su paz. Esa es su paz. ¿Dónde está tu mente? En lo que te falta, en las cosas, en tu ansiedad, en tu angustia, en tus ganas de brillar, en comparar. ¿En dónde está tu paz? Contempla al Señor y recuerda que cuando todo empezó no tenías nada, y aún así Dios te sostuvo. Sea agradecido y dile: Señor, con mucho, con poco, si te tengo a ti, eso me va a dar plenitud de vida. Y esa es una recarga para seguir creyendo, aunque tengas que esperar. Póngase de pie, por favor, y alístese para guardar la última frase de esta predicación. Quiero que la guarde en su corazón. Si llegas a saber de alguien que le serviría escuchar o leer esto, pues mándaselo. Y dice así: si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Lo más importante no es que Dios me dé algo, sino que nunca me falte su presencia. Mi milagro más grande es tenerlo a Él. Queridos hermanos, les empecé hablando de la tierra prometida de Caleb, pero termino diciéndoles que lo más grande para Caleb no fue Hebrón, fue la presencia de Dios. Así que yo quisiera que por favor todos aquellos que dicen: pastor, Dios me habló hoy a través de su palabra, Él habló a mi corazón, Él habló a mi vida, porque Él sabe que yo necesitaba escuchar eso, o todo lo que se habló. Usted va a levantarle sus manitos al Señor y le voy a pedir un favor bien especial: contemple la presencia de Dios. Vamos, levanta tus manos. No le pidas nada, solo contémplalo. Vamos, ámalo. Él te mira, tú lo miras. Somos felices. Señor, aunque sea difícil esperar,
Solo quiero que tu presencia nunca me falte, que tus promesas nunca me falten, que tu palabra nunca me falte. Me he desesperado por cosas que tienen que pasar en una semana, en un mes, pero hoy te pido perdón, Señor. Yo quiero amarte a ti, Señor. Así no me des nada. Contemplo tu presencia, coloco mis pensamientos en ti, porque tú me darás paz. Hoy te doy gracias por hablarnos, por levantarnos y por decirnos: así tengas que esperar. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le pido al Señor que esta palabra haya hablado a tu vida de manera muy especial. Qué difícil es esperar, ¿verdad? Qué difícil es ver cómo el tiempo pasa y a veces sentimos que Dios se olvidó de nosotros, o que sencillamente hay para otros, pero no hay para nosotros. Pero hoy quiero tomar las palabras que el apóstol Pablo le dio a la iglesia en Gálatas cuando les enseñó: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a cosechar si no desmayan. Y hoy te digo lo mismo a ti: no te canses de hacer lo correcto, no te canses de creerle a Dios, porque así como a Caleb le llegó su tiempo, a ti y a tu familia le llegará su tiempo. Así que quiero que hagas esta declaración conmigo. Di: seguiré creyendo porque mi tiempo llegará. Vamos, seguiré creyendo porque mi tiempo llegará. Si crees que esta palabra puede bendecir a algún familiar, algún amigo, algún conocido, compártesela, envíale este mensaje y anímalos a que puedan ver la palabra del Señor. También, si no te has suscrito a nuestro canal, te animo a que puedas hacerlo. Entra, toca la campanita, suscríbete si crees que en este espacio puedes ser edificado y bendecido por la palabra del Señor. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios. Y hoy voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra que hemos titulado La Nube de Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. La nube de Dios. Vamos a la palabra del Señor en Números, capítulo número 9, versículos 15 al 22. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esa manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 20. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor lo ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por una noche y se elevaba la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el campamento por 2 días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Amén. La nube de Dios. Cuando Dios escoge a Moisés, lo escoge para cambiarle la vida a él, pero también para cambiarle la vida al pueblo. Y cuando Dios asigna una tarea, generalmente nos introduce en algo llamado propósito. Repita conmigo, diga propósito. Y ese propósito de Dios para nuestra vida no siempre nos lleva por el camino más fácil, pero siempre nos va a llevar por el camino más seguro. Y al pueblo,
Cuando Dios llama a Moisés, me encanta una promesa que le da y le dice lo siguiente: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué maravillosa palabra y qué preciosa manera de Dios cuando va a asignarle a alguien y poder decirle: no solamente te dejo esta tarea, sino que te prometo que mi presencia te va a acompañar, y en los momentos de dificultad, y en los momentos de necesidad, y en los momentos de incertidumbre, yo te voy a dar descanso. Pero la pregunta es: ¿cómo se manifestó Dios? Pues una de las muchas formas fue esta: la nube de Dios. Y quiero mostrarte a través de la palabra al menos 3 principios, 3 características de esta poderosa manifestación de Dios para su pueblo, que creo firmemente sigue latente y sigue viva en este tiempo para cada uno de nosotros, que aprendemos a creer y a reconocer la presencia de Dios en medio de este lugar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén, por favor? Y lo primero que le quiero mostrar es esto: la nube de Dios, en primera instancia, toma la forma que necesitas. ¿Puede repetirlo fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Toma la forma que necesitas. El versículo 15 y 16 nos describe que una vez la presencia de Dios llega al templo, en el día les proveía sombra porque estaban en el desierto, pero en la noche la nube se transformaba en una columna de fuego que les proveía calor porque estaban en medio del frío inclemente de la noche. ¿Qué es esto, querido hermano? En la presencia de Dios tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas. La gran mayoría de nosotros estamos corriendo nuestra vida buscando lo que nosotros queremos. Pero todo cambia cuando, antes de ir en pos de lo que tú quieres, aprendes a orar por lo que tú necesitas. Y si alguien sabe lo que tú y yo necesitamos, ese alguien es Dios. Muchas veces lo que nosotros queremos, aunque lo queremos, no es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Muchas veces lo que nosotros más anhelamos no coincide con lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios se va a ocupar, antes de darte lo que tú quieres, Él pondrá en tus manos lo que tú necesitas. Aquí está conmigo un gran amigo, hermano y pastor, el pastor Ramón. Nosotros nos levantamos en la iglesia desde hace muchos años. Usted no se imagina de cuántos años le estoy hablando. Estábamos bien pelados. Yo tenía un pelero, hermano. Usted ni se imagina. Imagínese que yo soplaba para arriba, el pelo me hacía así. Este lunar que usted está viendo aquí, yo tenía que voltear el cabello para poderlo mostrar. Ahora no, parece una garrapata y pegada. En ese tiempo que estábamos más pelados, yo me acuerdo que nosotros servíamos al Señor en la iglesia. Nos ocupaban para muchas cosas y muchas tareas dentro de la iglesia: hacer el aseo, organizar las sillas, servir de meseros en los encuentros, estar ayudando a las personas a cargar sus maletas. Y no le voy a decir que en ese momento no soñábamos con los planes de Dios. Claro que soñábamos con los planes de Dios, pero en ese momento Dios no nos había entregado ni la mitad de lo que ahora tenemos. No porque Él fuera malo, sino porque hay una temporada de tu vida donde lo que Dios te va a entregar, tú sientes que no es una bendición, pero sí será una formación para ti. Así no diga amén, así es, ¿oyó? Dije, hay una temporada de tu vida donde Dios te va a entregar cosas que no huelen a bendición, pero sí son formación para ti. Y basta el tiempo para que mires atrás y digas: Señor, yo estaba rechazando ese proceso, yo estaba rechazando esa noticia, yo estaba rechazando ese despido, yo estaba rechazando ese dolor. Pero te vas a dar cuenta un día que si no hubiera sido por esa noticia, que si no hubiera sido por ese dolor, que si no hubiera sido por ese impacto, no hubieras llegado al destino que Dios había trazado para ti. Hay cosas que, aunque tú no las entiendes, Dios las está ocupando para formar en ti algo grande y algo mayor. Por eso dice la palabra que a los que lo amamos, todo nos ayuda para bien. Yo quiero que alguien levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: Dios sabe lo que yo necesito. Tal vez hay gente diciendo: pero si estoy buscando de Dios, ¿por qué se me cerró esta puerta? Tal vez necesitas que se cierre esa puerta para que se abran las del cielo delante de ti. Pero si estoy con Dios, ¿por qué terminé con esa novia? Porque tal vez Dios
Dios te está derribando ese ídolo para decirte: eso que tú creías que es lo mejor no es ni comparación a lo que tengo preparado para ti. Si alguien me está entendiendo, levante la mano y diga amén. La presencia de Dios te dará lo que tú necesitas. Dígame amén. Este año en mi familia tuvimos que pasar un proceso bien difícil. Y fue muy difícil porque nos encontramos en una de esas encrucijadas de la vida en las que sí o sí tienes que tomar una decisión. Y la decisión tenía que ver con el trabajo de mi esposa. Ella por más de 8 años trabajó para una muy buena empresa en este país, con un muy buen salario. Y en mi casa la economía se manejaba de la siguiente manera: lo que mi esposa gana y lo que yo gano se va a una bolsa común, y de ahí se paga todo lo que se pueda necesitar en mi casa. Pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Allá usted. Yo le estoy contando cómo es mi casa. Y así era. Pero debo confesarle que la que más colocaba combustible ahí, pues era ella. Yo trabajaba para una muy buena empresa, un muy buen salario. Y entonces logramos llegar con mucha dificultad, porque cometimos errores, a un punto de administración sano. ¿Cuál era ese punto de administración? Sabíamos cuánto ganábamos y también sabíamos cuánto gastábamos. O sea, habíamos entrado en una estabilidad. Repite esa palabra conmigo fuerte: 1, 2, 3. Y ahí nos habíamos acostumbrado. Estabilidad. Pero de repente, con el pasar del tiempo, Dios nos empezó a mover, porque notamos que nuestros 2 pequeños hijos necesitaban más la presencia de mamá en casa. Mi esposa ganaba muy bien, pero sus horarios eran esclavizantes dentro de esa empresa. Habían fines de semana que no estaba con nosotros, habían días que los turnos eran muy largos, y era más el tiempo en el que no estaba que el tiempo en el que estaba. Y entonces nos planificamos y dijimos: ella ya no va a trabajar más, que se dedique a la casa, a estudiar y a ocuparse de los niños, y a partir de ahora yo voy a ser el proveedor del hogar. Hicimos un plan y le pusimos fecha, porque si usted tiene sueños y no tiene fechas, esos son puras ilusiones. Un sueño con fecha se transforma en un plan. Dígame amén. Le pusimos fecha. ¿Ya que no sabe? Dijimos agosto de 2023. Y en mayo nos llegó una crisis, mi hermano, que usted no se alcanza a imaginar. Yo creo que fue la peor crisis que nosotros pudimos vivir en nuestra vida, porque sí o sí mi esposa tuvo que renunciar del empleo. Ella estaba estudiando en la universidad, todo lo habíamos organizado. Pero escuche bien, ¿sabe qué es lo más poderoso de la presencia de Dios? Que a veces nosotros nos ocupamos de que la vida afuera funcione bien, y la clave no está en qué tan bien funciona la vida, sino que tanto de la presencia de Dios tengo conmigo. Porque mientras tenga la presencia de Dios conmigo, aunque los planes se desbaraten, Dios va a obrar en ese caos que parece un desorden. Y cuando todo eso llegó, hermano, mi esposa tuvo que renunciar. Y yo hice cuentas. Yo dije: falta junio, falta julio, falta agosto. 3 meses sin el ingreso de esa empresa que nos ha sostenido por tantos años. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Me demostró algo, y es: mi hijo, durante estos 3 meses que no vas a tener esa empresa, te voy a demostrar que tu sustento no fue esa compañía, que tu sustento no fue ese salario que le consignaban a tu esposa cada 15 o cada 30. Y ¿sabe qué le puedo testificar para gloria y honra del Señor? Durante esos meses fue los meses donde más bendición vimos de Dios sobre nuestras vidas. Por una razón fundamental: porque a veces la presencia de Dios te va a enseñar que lo que tú necesitas para estar estable, que lo que tú necesitas para estar feliz, que lo que tú necesitas para salir adelante, no es algo ni es alguien, es la poderosa presencia de Dios que va a estar contigo en todo momento. Dígame amén si lo cree, por favor. Pero muchas personas lamentablemente no se han dado cuenta que si hay algo poderoso y necesario en la vida, es ocuparnos de estar en la presencia de Dios. La palabra del Señor nos muestra que la nube de Dios era una cobertura. Diga conmigo: cobertura. No, quiero que lo diga fuerte. Diga: cobertura. ¿Cómo se abre esto? Ahí está. Diga conmigo: cobertura. Cuando usted tiene una cobertura, usted está protegido en medio del caos.
Si está haciendo sol y usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, aquí adentro usted está protegido. Si está cayendo un aguacero bien tremendo, cuando usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, usted va a estar protegido. Hay gente que no se ha dado cuenta que lo más importante no es cómo está el clima, sino dónde está tu cobertura. Pastor, la economía va en reversa. Si eso está pasando allá afuera, pero métase en la cobertura de la presencia del Señor. Pastor, el despecho está rondando. Varios amigos están terminando sus relaciones sentimentales, otros están divorciando, las parejas ya no duran. Sí, todo eso es verdad, pero no se ponga a mirar lo que está pasando afuera. Métase en la cobertura. Hay gente que por estar corriendo allá se le olvidó que hay una cobertura llamada la bendita presencia del Señor, donde vas a estar seguro aún en medio de las dificultades. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Yo no quiero que llueva, a veces va a llover. Métete en la cobertura del Espíritu Santo. Y ahí viene lo segundo, y es que la nube de Dios, en segunda instancia, escriba esto, te guía por el mejor camino. Alguien tiene que decirme amén. ¿Qué hace la nube de Dios? Te guía por el mejor camino. Mire lo que dice el versículo 17, por favor. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, tomaba apariencia, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 18. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Aquí viene algo clave en el versículo 19. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Mire, ser guiados por Dios implica entender que antes de tomar decisiones importantes en la vida, usted debe consultarle a Dios. Antes de tomar decisiones trascendentales en la vida, usted tiene que asegurarse que la decisión que está tomando involucra la presencia de Dios en su vida. Yo conozco gente que va tomando decisiones buscando su bienestar, pero olvidándose de la presencia del Señor. Hay gente que se mete en negocios porque el negocio está bueno, pero no se asegura y no verifica si la presencia de Dios va a estar en medio de ese negocio. Yo conozco gente que se mete en noviazgos, en relaciones con personas, pasando por encima de la presencia del Señor. Cuando pierdes la conciencia del respeto a Dios, será cuestión de tiempo antes de que el pecado te robe aquello por lo cual diste todo. Querido hermano, escúchame lo que te quiero decir. Debemos volver al respeto y a la honra de la presencia de Dios en nuestra vida. Hay gente que se olvida. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbran, y no podemos perder la honra a la presencia del Señor. Debemos buscarlo a Él en oración. Debemos aprender a ser guiados por la presencia del Señor. La guía de Dios no solamente implica moverme hacia donde Dios quiere. La guía de Dios también implica hacer lo correcto donde Dios me ha puesto. Quiero que mire lo que dice el versículo 19, por favor. Voy a volverlo a leer. Dice: si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. No es que ellos se sentaban y decían, bueno, pues si la nube está aquí, esperemos a ver cuándo es que se va. No. Si la nube se establecía, mientras la nube se establecía, en esa temporada ellos se ocupaban de hacer la voluntad de Dios. Si la nube se movía, mientras la nube se movía, ellos se ocupaban de hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Hay personas que simplemente están esperando la dirección de Dios, pero no están actuando conforme a lo que el Señor les ha entregado. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu hogar? Aprende a honrar a Dios donde el Señor te ha puesto. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu trabajo? Aprende a honrar a Dios mientras que estés en ese trabajo. Pastor, yo estoy cansado de trabajar aquí, por eso voy a llegar tarde, no voy a volver y no voy a seguir. Hay unos que ya no quieren estudiar, que porque Cristo ya viene. No, yo no voy a volver a la universidad, pastor. ¿Por qué? Porque está que suena la trompeta. ¿Qué tal yo ahí trasnochado?
haciendo las tareas, y qué tal que llegue el Señor y todo ese tiempo perdido. Así no es. Dele un codazo al que tiene a su lado, dígale: fuera espíritu de vagancia. Eso no es correcto. No, como ya yo me voy de aquí, yo dejo todo tirado. Eso no es lo que yo veo. Mientras que el pueblo se establecía, Dios esperaba que ahí hicieran las cosas de manera correcta. Es que yo siento que Dios me va a llevar a otro lugar. Es que yo siento que Dios me va a mover. ¿Sabe cuándo lo mueve Dios? Cuando usted sea responsable con lo que Dios le ha entregado. ¿Sabe cuándo Dios lo lleva arriba? Cuando usted aprende a ser juicioso y ordenado abajo. ¿Sabe cuándo Dios lo pone en la cima? Cuando aprende a ser agradecido en las bases. Hay gente que quiere llegar por allá. Señor, guíame a la cima. Cuando Dios realmente lo que quiere es que aprendamos a ser buenos en cualquier situación que nos pongan. Esa fue la formación que nos dieron a nosotros. Hay que lavar el baño, lávelo bien. Hay que organizar las sillas, organícelas bien. Hay que atender a la gente, atiéndala bien. Hay que predicar, predique bien. Porque a fin de cuentas, sea allá, sea aquí, sea arriba, sea abajo, estamos haciendo todo para la gloria y honra del Señor. El que se deja guiar por Dios, donde vaya, hace las cosas bien hechas. Dígame amén. Pastor, estamos que nos casamos. Sí. Entonces ya estamos fornicando. Sí. Porque ya hicimos un pacto de amor y cantamos la canción de Rabito y todo. Un pacto con Dios hicimos tú. Y se llama así, Rabito, perdone pues si no sabía. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Y como me dijo una vez una pareja de muchachos, y tomamos un candado y lo enterramos en una matera y ya quedamos casados. Yo, ya. Y ya estamos fornicando. Pero ya no es fornicación, porque ya hicimos un pacto entre nosotros. Míreme a los ojos y escuche: usted no está siendo guiado por Dios. Porque si tus decisiones involucran irrespetar a Dios, si tus decisiones involucran desobedecer a Dios, aquello en lo que estás colocando tu fuerza se te va a desbaratar, querido. Así no diga amén. Así es. ¿Dónde está la clave de ser guiados por Dios? No solamente en moverme hacia donde Dios quiera, sino en moverme haciendo la perfecta voluntad de Dios. Necesitamos una generación como la de Moisés, que vuelva a respetar la presencia del Señor, que vuelvan a darle importancia a Dios en su vida, que vuelvan a decirle: Señor, voy a hacer tu voluntad así me cueste, voy a hacer tu voluntad así sea difícil, voy a hacer tu voluntad así sea complicado. Pero este mundo quiere todo fácil, quiere todo rápido, quiere todo sencillo. Y como obtienen todo fácil lo sueltan. Y como tienen todo de manera sencilla, rápido lo sueltan también. Pero yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a levantar una generación que vuelva a amar y a respetar su presencia. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén. Y dígale: Señor, voy a volver a honrar tu presencia donde vaya. En la universidad, con mis amigos, en mi trabajo, voy a honrar y a respetar la presencia de Dios. Ahí está la clave, mi hermano. Pero muchas personas se han olvidado de ella y han empezado a hacer cosas por emociones, cosas por gustos, cosas por modas, cosas por tendencias. Mi hermano, volvamos a respetar la presencia de Dios. Volvamos a dejarnos guiar por Él. A veces Dios nos va a conducir a lugares que queremos, y a veces su dirección nos va a llevar a lugares que no queremos ir. ¿Alguien alguna vez ha tenido que tomar una decisión difícil en su vida? Levante la mano y gríteme amén, por favor. Y usted dice: pastor, yo siento que esa es la voluntad de Dios, pero voy a ser sincero o sincera, no quiero tomarla. Te voy a decir la verdad, pastor, no quiero meterme por ese camino. Querido hermano, ¿sabe cuál fue la clave de la nube de Dios? Que cuando ella se levantaba y se movía, ellos no empezaban: pero ¿por qué te estás yendo, nube? Si aquí estamos súper bien. Ellos sabían que si la nube se movía, la bendición estaba en moverse con ella. Pero muchas personas ven que la presencia de Dios se va yendo y siguen pecando como si nada. Si usted ve que algo lo está alejando de lo correcto, suéltelo antes de que lo hunda en el pecado.
Si usted ve que algo lo está alejando del propósito, suéltelo antes de que lo saque de la cobertura del Señor. Este mundo va a cambiar cuando volvamos a poner nuestros ojos no en el hombre, no en la empresa, no en la persona, no en aquello que vino y se volvió un Dios en nuestra vida. Porque hay gente aquí que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra a gente y a personas. Hay gente que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra al dinero y a su trabajo. Y por eso es que esa idolatría te está desbaratando la vida. Pero bendito sea el Señor y su presencia, que hoy en esta noche vino a hablarnos y a decirnos: tu bendición no es eso, tu bendición está en la nube que es mi gloria. Tu bendición está en la presencia que hoy ha decidido acompañarte y ha decidido guiarte. Alguien que levante su mano y le diga: Señor, voy a respetar y voy a obedecer tu presencia con mi vida. Dígame amén en el nombre de Jesús si usted lo cree, y alabe al Señor con ese aplauso fuerte. Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo y tan pronto se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Voy a volver a leer este texto que está buenísimo. Agárrese de la silla y verá por qué hay gente tan infeliz en algo de lo que se está agarrando y dice: pastor, yo aquí estoy pero aferrado, yo no lo suelto. Y creen que por agarrarse de algo van a tener felicidad. Su felicidad no es agarrarse de algo ni de alguien. Su felicidad es aferrarse a la presencia del Señor. Mire lo que dice la palabra. Voy a volverlo a leer. Versículo número 25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Déjese guiar por Dios y Dios lo va a llevar a lugares de bendición. Déjese guiar por Dios, y aunque sea difícil soltar y cambiar ciertas cosas, usted va a ver el favor de Dios en su vida. Recuerdo hace muchos años, yo tenía 15 años de edad, y en ese momento, cuando conocí a mi pastor, él, recuerdo que me atendió en una consejería y me dijo: hijo, ¿dónde te puso Dios? Y yo le respondí, yo le dije: Dios me puso en esta iglesia. Yo en ese momento era músico. Ahora, el problema es que por ser músico, pues a los músicos, ¿qué es lo que más les gusta? Los instrumentos, el sonido, todo esto que la iglesia les provee. Pero en ese tiempo me acuerdo que teníamos 2 parlantes viejos. Uno que sonaba bien y era el que apuntaba a la iglesia, y otro que sonaba bien feo y era el que nos apuntaba a nosotros. Una vieja batería, una guitarra con unas cuerdas oxidadas, un pequeño piano, y esa era la alabanza que teníamos. El problema no era que mi pastor me hubiera abierto las puertas. El problema en realidad era de que unos días antes yo había tenido una entrevista con un pastor de otra iglesia que me conocía como músico, y me dijo: vente a trabajar conmigo, te voy a pagar medio salario mínimo en ese tiempo, y además vas a ser el director musical de alabanza de la iglesia. Me hizo tour por la iglesia, yo vi los instrumentos, habían comprado recientemente una batería, el piano, la consola de sonido era enorme. Y créame, si yo me hubiera dejado llevar por lo que mis ojos veían, ¿a dónde estaría? Respóndame, que le pregunté, ¿a dónde estaría? Pues claro que allá. Pero es que las decisiones importantes no se toman por lo que tus ojos ven, sino por lo que Dios te habla en tu espíritu. Y yo sé firmemente que en ese momento Dios me inquietó para venirme a la iglesia central. Y yo dije: me voy para la central. Y empezamos desde abajo.
Y empezamos a trabajar al Señor y empezamos a creerle a Dios. Y hoy sé que gracias a esa decisión, aunque yo no estoy en ese lugar, Dios me ha plantado en la mejor iglesia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios te va a llevar a lugares que, aunque al principio no parecen, van a terminar siendo un lugar de bendición para tu vida. Dígame amén si lo cree. Pero déjeme terminar con lo tercero y último, y es esto: la nube de Dios, en tercera instancia, es la clave de tu bendición. La nube de Dios es la clave de tu bendición. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9 versículo 13 al 21. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día, y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Durante 40 años les sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Me encanta este texto de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque evidencia que aunque el pueblo de Dios pasó por 40 años siendo guiado en medio del desierto, la clave de su bendición no era la tierra que estaban pisando, era la presencia de Dios que los estaba acompañando. Yo quiero que alguien entienda lo que le voy a decir. A veces tú vas a transitar por lugares que no se ven bonitos. A veces tú vas a ver que tu vida está prácticamente en un mismísimo desierto, y muchos creen, se angustian, se entristecen, se preocupan, se afanan, nos desesperamos. Porque si miráramos la tierra y decimos: pero esta tierra no produce nada, pastor, es un seco y árido desierto. Pero ¿sabes algo? Aunque esa tierra estaba desértica, la bendición de ellos no venía de esa tierra. La bendición de ellos venía de la presencia del Señor. Y eso es lo que una persona que aprende a respetar y a honrar a Dios tarde o temprano va a entender: que no se trata de las noticias, que no se trata de las cuentas, que no se trata del estándar, que no se trata de los pronósticos. Se trata de qué tanto estoy honrando la presencia del Señor en mi vida. Se trata de qué lugar le estoy dando a la presencia de Dios en mi vida. A mí no me muestres cuántos problemas tienes, a mí no me digas de qué tamaño está siendo el divorcio o las dificultades que están pasando. A mí muéstrame cuánto tiempo estás pasando en la presencia del Señor. ¿Te has dado cuenta que cuanto más difícil se ponen las cosas, menos quieres buscar a Dios? Cuando ahí es donde está la respuesta de tu vida, en su bendita presencia. Pero ¿sabes qué necesitamos desarrollar para poderla disfrutar? Conciencia. Diga conmigo: conciencia. El día que Moisés llegó ante Dios, Dios le dijo: Moisés, en pleno monte Sinaí, quítate el calzado de tus pies. ¿Cómo? Quítatelo. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo: conciencia. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Tengo dos grandes amigos, una familia muy especial que nos quiere mucho, que vive en Estados Unidos. Y cuando vamos a la casa de ellos, al entrar a la casa nos tenemos que quitar los zapatos, porque toda la casa tiene tapete. Entonces cuando llegamos nos quitamos los zapatos y empezamos a andar descalzos durante toda la casa para no manchar el tapete. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo: conciencia. Al entrar y quitarnos los zapatos, sabemos que es un acto de respeto para esa familia, y que yo no puedo venir como venía de la calle y presentarme de la misma forma. Hoy te digo en el nombre de Jesús: ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Quítate los zapatos ante la presencia del Señor. Cuando vayas a orar, quítate los zapatos. Y no te estoy hablando de algo literal, te estoy hablando de algo espiritual. Entra a ese cuarto, pon música, cae de rodillas, quítate los zapatos. Y esto no es una sala, esta no es una habitación, este lugar es la misma presencia de Dios. Y aquí me voy a postrar, y aquí me voy a rendir hasta que lo encuentre. Cuando vuelvas a hacer eso,
eso la gloria del Señor va a caer sobre tu vida, y te vas a dar cuenta que aunque el mundo te cierre las puertas, que aunque el mundo te diga que eso se perdió, que aunque el mundo te diga que no hay nada que hacer, tu bendición no viene de esa tierra, tu bendición viene de su presencia. Pero necesitamos volver a respetar a Dios, necesitamos volver a honrarlo. ¿Quién dijo? No, es que todo el mundo lo está haciendo y yo lo voy a hacer. Es que esto lo ven bueno y yo lo veo bueno. Yo quiero que se levante una iglesia y que seamos parte de esa generación que a lo bueno le dice bueno y a lo malo le llama malo, porque son legalistas. No somos legalistas, es que amamos la presencia del Señor. Y por si fuera poco, Cristo está que vuelve por su iglesia. Y yo no sé usted, pero yo quiero ir a la patria celestial. Pero para eso tenemos que volver a honrarlo y a respetarlo. Siempre alguien diga mi amén en esta preciosa noche, por favor. Quítate los zapatos, restaura tu altar, vuelve a levantarlo y dile: Señor, este no va a ser un lugar más, este va a ser el lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar. Este va a ser el lugar donde voy a escuchar tu voz. Este va a ser el lugar donde voy a tomar las decisiones más importantes de mi vida. Este va a ser el lugar donde voy a obedecerte, por ir en pos de tus gustos, por ir en pos de lo que tú quieres, por ir en pos de lo que a ti te parece. Muchos se han alejado y se han olvidado del Señor, pero esta es una buena noche para decirle: Dios, perdóname por poner mi mirada en los ídolos, perdóname por poner mi mirada en el camino, y hoy vuelvo a poner mi mirada en tu presencia. Hay temporadas en las que Dios quiere que te quedes quieto, y hay otras en las que Él quiere que avances. Pastor, ¿cómo hago para saberlo? Ve y busca su presencia. Y yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que dicen: Pastor, tengo fríamente calculado, tengo perfectamente identificados mis problemas, mis necesidades, mis desiertos, mis aflicciones, pero a la misma vez tengo bien descuidada la presencia de Dios en mi vida. Si usted es uno de ellos, hoy quiero orar por ti y quiero que se cumpla la palabra del Señor cuando dijo: amigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios en su vida? Póngase de pie, por favor, en esta preciosa noche. Cuando la presencia de Dios está contigo, vas a generar una cobertura de Dios sobre tu vida. Cuando la presencia de Dios está contigo, aunque el camino sea incierto, puedes estar seguro que vas a terminar donde Dios diseñó que tú terminaras. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios te va a proteger en medio de las dificultades. ¿Sabes qué dice Números capítulo 23? Que mientras el pueblo marchaba durante el desierto, se levantó un rey pagano llamado Balac. Y Balac dijo: voy a maldecirlos. Y hasta contrató un profeta en el desierto y le dijo: te pago para que los maldigas. Y él dijo: listo. Construye unos altares y le dio varias instrucciones: levántalo, haz sacrificios y déjame, yo pregunto a Dios a ver qué debo decirles, porque eso sí te digo, diré lo que Dios me diga que diga. Y Balac dijo: dale. Se paró Balaam, y cuando el pueblo iba marchando, guiados por la nube, o sea, la presencia, diga conmigo: presencia, Balaam abrió su boca y dijo: bendito seas, Israel. Y Balac volteó a mirarlo y dijo: no, yo no te estoy pagando para que los bendigas. Y Balaam dijo: es que no puedo decir algo diferente, entiéndeme. Aunque tú me estás pagando para que yo les haga daño, solo puedo decir lo que Dios me permita decir. ¿Sabes qué era eso? Que hay gente que se va a levantar en contra tuya, pero tú no tienes que defenderte con tus armas. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios va a cambiar esos ataques en bendición para ti. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay gente que te va a mandar
mandar bombas y Dios las va a transformar en bendición para tu vida. Hay gente que se va a levantar en contra de tu hogar, pero Dios va a transformar eso en bendición para tu vida. ¿Y sabes cuál es la clave? Que en lugar de ocuparte del hombre, te ocupes de su bendita presencia otra vez. Levántale tus manos al Señor y dile: Dios, perdóname si me he olvidado de tu presencia. Hoy te pido perdón si he descuidado tu presencia. Hoy te pido perdón si se me ha olvidado que la tierra que piso en tu nombre santa es. Perdóname, Padre, si he abandonado el altar de tu presencia en mi vida. Perdóname, Padre, si he descuidado la oración. Levántale tus manos al Señor. Estás tan ansioso y tan afanoso por las cosas terrenales y se te ha olvidado que las cosas terrenales responden a las cosas espirituales. Levanta tu voz y dile: Señor, hoy vuelvo a tu presencia. Hoy quito mis ojos de la tierra y las pongo en la nube de Dios. Hoy quito mis ojos del terreno y los pongo en la presencia de Dios. Aunque el terreno no produzca nada, de tu presencia viene todo. Aunque la tierra se seque, de tu presencia viene todo. Aunque las cosechas se detengan, de tu presencia viene todo. Padre celestial, hoy oramos y creemos en el poderoso nombre de Jesús, que tu iglesia se vuelve, que tu iglesia camina, que tu iglesia se encamina, que tu iglesia se direcciona a darle lugar a la bendita presencia, que dará lo que necesitamos, que nos guiará por el mejor camino, pero que también nos dará todo lo que necesitamos. Señor, tú eres la clave de nuestra bendición. No es el préstamo, no es el contacto, no es el banco, no es la marca, no es el reconocimiento. Puede que no tengas nada de eso, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Por eso dile: Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta noche, y vuelvo mi corazón a tu presencia, vuelvo mi corazón a la paz que solo tú puedes darme, y te honramos con toda nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Alaba al Señor con ese aplauso y dile: gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.